Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Yo creo que es una manera también de controlar. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Esta semana, nuestro viaje nos encamina a un país donde se funde la vida en una amalgama difícil de comprender. Es una de las naciones más pobladas del planeta, donde se concitan cientos de lenguas, etnias, creencias, ritos y dioses. Muchos son los que le han llamado el país de los dioses, ya que en él nacieron algunas de las religiones más importantes del planeta. Su extensión es tan vasta que abarca casi un continente entero. De hecho, así se llama el subcontinente indio. Nos referimos a la India y aprovechamos la visita de un viajero a nuestro programa para conocerla más de cerca. Leyendas, aventuras, mitos, dioses, reinas de bandidos, faquires y muertos quemados en hogueras nos esperan esta noche para tratar de comprender y de descubrir un poco más la vida en este planeta. Y habrá más aventuras. La que nos llevará a conocer la mala semilla, la de las brujas que plagaron una parte de nuestra cultura. El viaje está listo. Solo nos quedas tú, que como siempre, eres nuestro especial invitado. Así que ponte cómodo y sé bienvenido a este espacio que ahora se abre ante ti. Siempre un poco la trascendencia de la vida, ¿no? Son muy diferentes a nosotros, ¿verdad? A pesar de lo que podemos pensar, ¿no? Muy diferentes, creo que muy diferentes, sí. Muy diferentes. ¿Cuándo comenzaste a viajar? Empecé a viajar, la verdad que no tan joven, empecé a viajar con 18 o 19 años. Primero por Europa, recorrí varias veces Europa en autostop. Luego fui hasta Turquía también, y fue la primera vez que vi Asia fue en Turquía, siendo también con 20 años o 22, y luego ya fue mi salto a India, Nepal, Sri Lanka, y luego Camboya, Tailandia, Extremo Oriente, ¿no? Pero mi primer gran viaje fue a India, de 10 meses o casi un año, sí. ¿Tuviste un año allí? Prácticamente sí. ¿No pillaste una enfermedad de esas raras que se solían pillar entonces? No. Cada vez que eres cántabro, no lo he dicho. Y eso se nota. Pero no soy de Bilbao, ¿eh? Pero eres cántabro. Sí. No, bueno, eso es hay una mitificación y una exageración con las enfermedades en la India. No es tan fácil pillar una enfermedad en la India. O sea, hay algunas reglas básicas que los viajeros ya saben antes de partir, ¿no? Que es protegerse contra la malaria y no tomar agua que no esté embotellada o alimentos sin cocinar, y prácticamente eso es todo. No hay más cosas, ¿no? Luego hay nada más que ser un poco prudente, ¿no? Ya. No habrás bebido agua del Ganges.
No, me he bañado en el Ganges, por supuesto, pero no lo he bebido, pero sí me he bañado. Vale, 2:15, 1:15 a las Islas Canarias. Está nuestro invitado, preparados para disfrutar de algunos aspectos de la India que seguramente no conocéis y otras historias que os van a llamar mucho la atención. Tras esa introducción, comenzamos el viaje. Algunos secretos de esta tierra llena de bendiciones y de maldiciones. Ahí está esa primera introducción. Y es cierto que los dioses eligieron la India para fundar alguna de sus religiones, y es cierto que hay muchas o algunas puertas de entrada al infierno en la India. Bueno, las religiones, por supuesto, sí, ¿no? El hinduismo, pero quizás introducido por los arios, cuando esas migraciones que hay probablemente de Persia, de lo que hoy es Irán, hacia el siglo XVI a.C., año 1500, llevan sus dioses védicos que luego se transforman en los dioses indios actuales del hinduismo. Y luego, bueno, por supuesto el budismo nace en la India, y en lo que hoy es India, aunque no sea una religión mayoritaria en la India de hoy, pero el budismo es digamos que es una escisión del hinduismo, ¿no? Y los parsis y los sikhs. Los parsis nacen en Irán, los parsis nacen en Persia, pero huyendo de la invasión musulmana, de la invasión árabe, en el siglo VIII, se expanden por otros territorios y fundamentalmente se asientan en lo que es en Bombay, en Gujarat, ¿no? Pero es India hoy donde la mayor comunidad parsi, que son los adoradores del fuego. Es una religión que a mí me fascina, porque es gente que lleva es una religión ancestral, ¿no? O sea, llevan miles de años adorando el fuego, ¿no? Mazda, eso que teníamos en las bombillas de pequeños, esa marca de bombillas, ¿no? El dios Mazda. Y entonces es algo que siempre me fascina cuando estoy en Bombay o en Gujarat, ver los templos parsis, que nosotros no podemos entrar, pero sí verlo desde fuera, y hay una llama que arde siempre, ¿no? Eternamente, ¿no? Sí. Luego hablaremos seguramente más de religiones. ¿Te pasó a ti, como contábamos en esa experiencia de llegar a la India la primera semana, y decir, me escapo de aquí corriendo porque esto es una locura, o lo aguantaste? No me pasó. La India me gustó desde el momento que bajé del avión. Ya me divirtió desde que me subí en un autobús para ir al centro de Delhi, y nada más bajarme de ese autobús pillé un autorickshaw, que es los motocarros que teníamos hace años nosotros, esos taxis, y llegué a una calle que se llama Paharganj, Main Bazar, donde está lleno de hoteles para mochileros, y es pura India antigua en el centro de Nueva Delhi. Y entonces ya el espectáculo que vi en la calle de fakires, de acróbatas. Me acuerdo que había un tipo que el número que hacía por la mañana para ganarse el pan simulaba como que hacía la toilette, ¿no? La higiene matutina encima de una bicicleta. Cogía impulsos, subía en el sillín, conducía con un pie en el manillar, y entonces era un acróbata, era un genio, ¿no? Se lavaba, se peinaba, se lavaba los sobacos y luego pasaba la gorra, ¿no? Eso es lo primero que vi de la India. Mientras estaba en la bicicleta. Todo encima del pie de la bicicleta. O sea, llevaba un extremo y al otro en la calle, tomaba impulso, se subía y entonces hacía la toilette. Era un número de circo muy gracioso que nunca había visto en España. Alguien que hacía un mimo de la toilette, ¿no? Y luego pasaba. Y al mismo tiempo que estaba fascinado viendo a este tipo, nada más llegar con el jet lag sin dormir, me viene un tipo, un sadhu, un santón, a pedir dinero con una cobra enrollada o una serpiente, no me acuerdo si era una cobra ahora mismo, enrollada en el brazo, ¿no? Eso ya son mis primeras imágenes. Entonces, en ningún momento pensé en irme de la India, ¿no? Yeah. Al revés, siempre pensé en quedarme allí, en que me hubiera gustado quedarme para siempre, ¿no? ¿Y cómo se podría definir la India? En tu libro haces algunos intentos, nosotros hemos intentado también un poco en base a nuestra propia experiencia. Son las dos caras de la moneda, lo más fantástico y lo más repugnante y lo más terrible. Bueno, la India, todo lo que puedas decir de la India vale lo contrario, ¿no? Entonces es el país de la ambigüedad. Entonces tú de la India puedes decir que es el país del pacifismo, que Mahatma Gandhi, el padre del pacifismo, es indio. Y es cierto que tú en la calle no ves esas broncas, esas peleas que ves en Occidente por tonterías, ¿no? Por el tráfico en un bar o por estupideces, ¿no? Y te crees que te parece todo muy pacífico, los ashram, la religión, la meditación, pero como salte una chispa entre por ejemplo, hindúes y musulmanes, entre castas, entre sikhs separatistas y Partido del Congreso, se monta una muy gorda, ¿no? Por ejemplo. También
es el país de la hospitalidad, ellos son muy hospitalarios y conoces a alguien que te ofrece todo en su casa o en el autobús, comparte el chapati contigo, pero luego te lleva a su tienda porque te lía para que vayas a su tienda y por venderte un mechero te intenta sacar, o un llavero te intenta sacar todo, ¿no? O sea, la India es un contraste absoluto permanentemente, ¿no? Entonces todo lo que se diga de la India, el contrario vale también. Es un país muy agradable, muy bonito, pero también tiene pues una superpoblación, hay un montón de injusticias, entonces el día que tú pasas en la India está ahí repleto de sensaciones maravillosas y también de mucho estrés y de mucha intensidad y de aspectos ya más negativos. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Una cosa que llama mucho la atención en la India o en la cultura india son las castas. ¿Lo has vivido? ¿Esa diferencia de castas sigue habiéndola todavía? Sí. Las castas oficialmente están, desde un punto de vista legal, están prohibidas por la Constitución del 48, ¿no? La Constitución de Independencia. Pero claro, una tradición de miles de años pues no se borra de un plumazo. Entonces no hay más que leer un periódico, coger un periódico, la sección, por ejemplo, de anuncios de gente que busca matrimonios concertados, ¿no? Para ver que el sistema está vigente, ¿no? Los anuncios son pues brahmanes, buscan mujer de casta. ¿Brahmanes son los de la casta superior? La casta alta, los sacerdotes, sí. Sí. Entonces sigue todo muy estratificado. ¿Qué dicen los anuncios? Me gustaría que lo dijeras. Sí, bueno, los anuncios hay algunos muy graciosos, muy delirantes, ¿no? Brahman de casta alta, por ejemplo, dice tuerto, pero con una mirada muy dulce, se supone que por el único ojo que le queda, ¿no? Busca a mujer de su misma casta, ¿no? Otro, por ejemplo, que dice un varón de la casta de los guerreros, los castrillas, que sufre de eyaculación precoz, busca mujer no muy interesada en el placer sexual, pero soy una gran persona, ¿no? Es muy divertido y bueno, esos son los aspectos que digamos pintorescos y graciosos de las castas, pero las castas... Está al otro lado, ¿no? Las castas es una aberración, ¿no? Las castas... como muchos aspectos de las religiones, es algo inventado por los curas, digamos, los sacerdotes de allí, simplemente para oprimir a la gente, al pueblo, ¿no? O sea, los sacerdotes se autoasignan la casta a los brahmanes, y entonces, bueno, la casta es una aberración porque implica que si tú has nacido de una casta baja, una casta, por ejemplo, que es de curtidores de piel, pues nunca vas a poder salir de eso, ¿no? O sea, ni aunque seas inteligente, ni trabajador, ni progreses en tu vida, ni ganes dinero para formar un negocio, para fundar un negocio, desde un punto del hinduismo, de un punto de vista del hinduismo ortodoxo, te van a dejar saltar de tu casta y progresar en tu vida, ¿no? Por eso es lo más aberrante que hay. Entonces el gobierno con muy buena intención ha luchado contra eso, ¿no? Pero ha habido broncas y ha habido muertos masivos, por ejemplo, por permitir a los descastados, a los Harijans, que decía Gandhi, la gente que ni siquiera tenía casta, acceder a la universidad en Gujarat, por ejemplo. Hubo una revuelta tremenda de las castas altas que se llegaron a incendiar trenes y bueno, a causar los disturbios que hubo, sino miles, cientos de muertos por una cosa que... Por impedir que las castas inferiores fueran a la universidad. A la universidad, por ejemplo, ¿no? Yeah. Claro, pero por ejemplo el último primer ministro que hubo del gobierno de Uttar Pradesh fue de una región de la India, que es donde está Agra. Era un descastado hace unos años. Por eso te digo que la India es incomprensible, porque te estás encontrando todo el rato con ese tipo de contradicciones, ¿no? Uh-huh. En tu libro, Luis, cuentas una historia de, creo que ibas no sé si en un tren y te estaban tratando muy bien, o un autobús, y de repente entró un descastado. O casta baja, sí. ¿Y qué pasó? Bueno, era uno de mis primeros viajes en autobús por el interior de la India, por una zona muy remota, y entonces, bueno, como yo era el único guiri, ¿no?, que iba en el autobús, se mostró esa cara de los indios hospitalaria, encantadora. Sí, quieren hablar contigo y conocerte, ¿verdad? ¿No? Sí, enseguida, todo el mundo preguntándote, y todo el mundo pendiente de que estés a gusto en el autobús, y a ellos les gusta mucho su país, ¿no?, porque su país es maravilloso, la India. Están todo el rato mostrándome todo lo bueno que veíamos por el camino, ¿no?, y ofreciéndome de su comida y todo. Gente encantadora. Y de pronto subió un ciego, y no sé si era descastado o de casta baja. Entonces, nadie le dejaba sentarse, él iba dando tientos intentando sentarse en un asiento, todo el mundo le empujaba, los demás viajeros le rechazaban casi a patadas, y entonces
bueno, pues como vi que no veía dónde sentarse, le senté a mi lado. Y la gente me miró muy mal. Por ejemplo, esos mismos pasajeros tan encantadores me miraron muy mal por permitir que se sentara a mi lado, ¿no? Eso fue una cosa que me sorprendió muchísimo, y además pregunté a alguno, pero bueno, ¿por qué tratáis así, no? Y realmente hasta hubo una situación un poco violenta en el autobús, ¿no? Las mujeres, ¿qué papel ocupan también en la sociedad? Estamos acostumbrados, desgraciadamente, últimamente, a escuchar montones de noticias de violaciones como si fuera una cosa súper normal en la India. Bueno, la India son 200 millones de habitantes, entonces hay de todo, ¿no? Sí, la mujer ocupa un lugar, o sea, la India es tercer mundo, por mucho que los eufemismos quieran hablar de países emergentes, países en grado de desarrollo, bueno, la mujer ocupa un lugar muy secundario. En la India prácticamente pinta muy poco, ¿no? Con las contradicciones de que, igual que ha ocurrido en Bangladesh o en Sri Lanka, las primeras ministras han sido muchísimas veces mujeres, ¿no? Como no olvidemos a Indira Gandhi, ¿no? Pero sí, en la India ha habido bastantes problemas de violencia sexual, de abusos contra las mujeres, y sobre todo sucedía lo que no hace tantos años ocurría en Europa, que es que una mujer maltratada o violada iba a una comisaría y en la comisaría no le hacían caso, pensaban que era culpa suya, ¿no? Eso también creo que ha pasado en Europa, probablemente en el sur de Europa hace 80 años. Bueno, pues en India ocurre todavía. Hay un movimiento, hoy he visto una noticia que me ha gustado mucho, de las mujeres de rosa, que es un movimiento de protesta. Unas mujeres se visten con saris rosas muy bonitos y para denunciar esa violencia sexual contra las mujeres, ¿no? Creo que está cambiando últimamente, desgraciadamente, como muchas cosas cambian en cuanto hay a casos extremos como esas muertes que hubo en los últimos meses. Bueno, la gente ahí se ha sublevado y realmente a los tipos los han ahorcado, ¿no? Y entonces creo que sí hay una reacción, afortunadamente hay una reacción, ¿no? Pero no olvidemos que es un país de 1.200 millones de habitantes, entonces es todo hay de todo y es un poco incontrolable esas cosas. Esta primera parte queremos recoger algunos aspectos así para hacer una especie de fotografía de lo que es la India. Cuando llegas ahí ves muchos animales, muchos tipos de animales por la calle, ¿no? La vaca sagrada también, ¿no? Sí, eso es un aspecto que a mí me encanta de la India, que los animales conviven en la calle con la gente, ¿no? En la India hay vacas. Es cierto eso, que ese tópico que se cuenta siempre, si las vacas interrumpen el tráfico, eso es cierto. Las vacas sagradas están en el centro de una avenida de 4 carriles en Nueva Delhi y ahí están, nadie les dice nada y los coches, pues bueno, se apartan gentilmente y se aguantan y ya está. Eso me gusta bastante. En la India pues hay pavos reales por la calle, sobre todo en Rajasthan. Hay muchos monos. Yo recuerdo una imagen que me quedé alucinado, creo que fue en Jaipur o en Udaipur, ver una familia de monos que llevan años conviviendo varias generaciones conviviendo con los humanos, bajar todos ordenadamente con las crías del edificio, esperar en un semáforo, esperar a que el semáforo se ponga en verde y cruzar tranquilamente. ¿Sí? Eso lo vi una vez, me gustó mucho. Me gustaba ver también los elefantes. Yo recorrí la India en autostop también, partes de la India, y recuerdo una vez que haciendo autostop a 20 kilómetros de Bodh Gaya, que es donde se iluminó Buda, pues los últimos 20 kilómetros los hice en un elefante, porque pasaron 2 tipos en un elefante y me subieron. Me cobraron, porque ahí salió también el aspecto un poco tan materialista que también tienen los indios y tan pesetero, digamos. Pero, por ejemplo, pues pude llegar a Bodh Gaya en el elefante, ¿no? Con tanto autostop que he hecho, nunca me había pillado un elefante. Eso me gustó también. Antes de pasar a contar una historia increíble de la reina de los bandidos, el sexo en la India, preguntan aquí. Y ellos inventaron el Kama Sutra. ¿Es diferente el sexo? Tú que has conocido, bueno, supongo, porque en tu libro cuentas algunas aventuras tuyas sexuales. Bueno, la India es bastante reprimida sexualmente, ¿no? O sea, el Kama Sutra probablemente era una cosa de la que disfrutaban unas castas muy altas, seguramente de sacerdotes o de reyes, de los, digamos, la gente más poderosa de entonces. Pero en la India hay una represión sexual absoluta, ¿no? O sea, las mismas películas de Bollywood que siempre están con el romance y el amor y tal, no pasan del beso nunca y la gente se vuelve loca. Prácticamente los indios, el 99% de los indios no tienen una relación sexual hasta que se casan, o si la han tenido es en prostíbulos bastante sombríos, ¿no? O sea que el Kama Sutra fue una historia un poco del pasado que desde luego no se ha quedado en la sociedad de hoy. La India te ayuda a vivir el presente,
Hay tantas cosas que pasan que tienes que estar ahí fijo. Sí, eso es por la hiperactividad que tienen los indios, ¿no? O sea, en la India hay una hiperactividad en la calle que... una tal intensidad que es abrumadora, ¿no? En la India vas por la calle, unos están cocinando, otros durmiendo, 4 que se lavan, pasa la poli con los bastones de bambú, 8 que están protestando, 10 por el gobierno, luego unos brahmanes, luego el ejército en un camión, se bajan unos sikhs, aparecen unos sacerdotes, unos fakires con las cobras, los taxis, los claxons, luego las vacas sagradas. Entonces es una tal hiperactividad en la calle que probablemente eso ayude a trascender un poco y a vivir el presente como un reflejo de la eternidad, ¿no? De la eternidad, porque es probable que eso sea una de las causas de que existan los ashrams, los centros de meditación, los centros de recogimiento, porque es muy difícil si no un poco reflexionar en el día a día ahí, ¿no? Has hecho un retrato increíble de la India. Nos falta solamente el incienso para tener el olor que se tiene por allí. 2:33, 1:33 en las Islas Canarias. Damos un paso más. Este señor que está aquí no solamente visitó la India haciendo autostop, sino ha entrevistado a presidentes, a políticos y sobre todo a la reina de los bandidos. Queremos contaros un poco su historia. Yo creo que es una manera también de controlarnos, ¿eh? A nivel de farmacias y todo esto. Hasta los alimentos biológicos están contaminados por la tierra, por el agua. Según los expertos, en España convivimos con más de 100.000 sustancias tóxicas que están presentes en nuestros hogares, en los productos de limpieza, la ropa, los cosméticos y los muebles y hasta en la alimentación. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de las sustancias tóxicas y cómo podemos sustituirlas. Los domingos a las 6 de la mañana en Radio Nacional. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco. En 1979, cuando Poland tenía 21 años, fue detenida en base a la falsa acusación de haber robado en casa de su primo Mayadin. Pasó un mes bajo custodia policial, donde fue golpeada y violada, al igual que muchas mujeres en la India. Muchos de los policías que la agredieron eran amigos de su primo. Fue un mes traumático, al cual Poland se refiere diciendo: fui un pedazo gimiente de basura en la esquina de una sucia habitación, con ratas mirándome fijamente a los ojos. Tras salir del encierro, todo cambiaría en el día de la festividad de Sawan Dui, a principios de julio de ese año. Para entonces, Poland, al igual que casi todos en la aldea, había escuchado rumores sobre una pandilla de bandidos liderada por un tal Babu Gujar, famoso por su crueldad. Es parte de la historia de esta reina de los bandidos. Conozcamos algo más de ella. No sé si hemos contado bien la historia. El nombre no lo decimos bien, ¿no? Es Fulan. Sí. Fulan Devi. ¿Hemos contado bien la historia, los prolegómenos? Bueno, hemos contado algo de lo que le pasó a ella, que no fue lo más grave. Espera, ¿cómo la conociste tú? Yo la conocí porque, pues estaba en Nueva Delhi y que estaba trabajando de periodista entonces, haciendo reportajes y también viajando por la India. Y entonces sabía que ella había salido en libertad provisional como hacía un mes o 2 meses, y entonces pues buscándola y localizando a su abogado, estaba en pendiente de juicio por 27 asesinatos, y entonces conseguí pasar un día con ella, ¿no? Que me contase su historia, su vida, su visión de las cosas, ¿no? Ya. ¿Cómo era ella? Ella era una mujer muy llamativa porque era analfabeta, pero muy inteligente. O sea, hablaba con mucha seguridad, con mucha rapidez, y contestaba con mucha seguridad las cosas. Entonces, bueno, no es algo típico en la India encontrar a una mujer de una aldea mísera que no ha estudiado y que hable con esa contundencia y que tenga las ideas tan claras, ¿no? Y entonces era una mujer que cuando ya la conocí estaba pendiente de un... Bueno, había cumplido condena ya como 18 años así, pero todavía la quedaba juicios, la quedaba todavía... Porque estaba acusada fundamentalmente de haberse cargado a 27 personas, ¿no?
Y la historia comienza un poco como la que hemos contado. La acusan de haber robado a su primo, la violan en la cárcel. Sí, bueno, empieza antes porque a ella con 12 o 13 años o así la casan obligada con un primo suyo, ¿no? Y entonces el primo más o menos se compromete a no acostarse con ella hasta que ya no sea mayor de edad o no. Y entonces, bueno, pues empieza rompiendo esa promesa y violándola cuando era una niña, ¿no? Ella pasa una vida horrorosa con su primo y entonces se escapa. Por eso el primo la denuncia por robo y le ocurre todo eso de ir a la cárcel un mes y tal. Pero ella la historia fundamental que la pasa es que cuando ella consigue divorciarse o alejarse de su marido, que era su primo, cuando vuelve a su aldea la repudian un poco y entonces la acusan se mete con una banda de rateros que hacen pequeños robos, ¿no? Pequeños delitos y tal. Y entonces en una aldea de casta de los Takures, que es una casta enfrentada a la casta de Zulan Devi, a la que pertenecía ella, la acusan de robar, pero nada, algo de ganado, unas cabras, algo así con poca importancia. Pero la secuestran y la tienen un mes encerrada en una choza en la aldea y durante un mes sufre una violación múltiple diaria, ¿no? De la mitad de la aldea y la otra mitad mira para el otro lado. Al cabo de un mes la echan a patadas, ya una vez degradada, y la hacen además ir a recoger, eso que hacen las mujeres indias en las aldeas, de ir a buscar agua al pozo todos los días con el jarro en la cabeza, ¿no? Por eso caminan tan elegantes. La obligan a hacer eso delante de toda la aldea desnuda, que es una humillación de las peores que puede ser para una mujer india de una aldea, ¿no? Entonces ella se fue y al volverse la echaron a patadas y dijo, volveré. Y un año más tarde, con una banda de bandidos, pero ya de una escala mayor, ya armados y tal, de dacoits, los célebres bandidos indios, que no se sabe cómo ella llegó a pertenecer a la banda, regresó a la aldea, eligió a 25 o 27 tipos, no sé si probablemente se acordaría de ellos, que eran los que más la habían violado, por ejemplo, los llevaron a las afueras de la aldea y los ametrallaron, ¿no? Claro, al día siguiente fue un escándalo en la India, o sea, titulares, 27 personas asesinadas al mando de una mujer, ¿no? Pero al mismo tiempo... Era para asimilar un poco la historia. Una mujer que era capaz de matar, buscar justicia, ¿no? Como decíamos en esa introducción. Sí. ¿Qué pasó después? Bueno, después ocurrió que al día siguiente pues todos los periódicos indios eran titulares en la primera página, ¿no? De 27 asesinados por una banda de dacoits, de bandidos al mando de una mujer, y empezó la caza de esta persona, ¿no? Ellos durante 5 años mantuvieron a raya al ejército indio y a la policía, se convirtieron ya en asalteadores de caminos, asaltaban trenes, autobuses. Y también se forjó una especie de leyenda de Robin Hood a la India, ¿no? Porque ella atacó varias aldeas de Takures, de la casta que la habían humillado de esa manera. Entonces obligaba a la gente de casta alta y a los ricos del pueblo, además de robarles todo, a entregar a los pobres dinero, ¿no? Con la amenaza de si al irse del pueblo les reclamaban lo entregado, volverían y se los mataban a todos, ¿no? Y ella era la jefa. Ella era la jefa, sí. Ella era la jefa. Qué extraño, ¿no? Un país tan machista, aparentemente, que una mujer se mande y a gente de ese tipo, sí, ¿no? No es el primer caso, porque la famosa Maharani de Gwalior, la Rani de Gwalior, fue una de las que encabezó la lucha de independencia contra los británicos en 1858, ¿no? O sea, que no es el primer caso que una mujer... En España tenemos a Agustina de Aragón, ¿no? Uh-huh. Y hay casos, o sea, hay de todo en la vida, ¿no? Entonces, ella, efectivamente, eso llamó mucho la atención en la India y al mismo tiempo se forjó una leyenda. Enseguida los indios son muy amigos de crearle, de atribuir personalidad de dioses o semidioses a los héroes, ¿no? Entonces, entre la gente, entre las mujeres, entre la gente oprimida, entre la gente pobre, se forjó la leyenda de que ella era una encarnación de Devi, ¿no? O de Durga, una diosa justiciera india, ¿no? Y entonces hubo mucha gente que la apoyaba. Yo no sé si os acordáis cuando el Lute, éramos pequeños y el Lute, ¿no? Estaba huido de la policía, había mucha gente que apoyaba al Lute, que en un país donde se sufren injusticias o hay una desigualdad social, pues un bandido justiciero tiene también sus apoyos, ¿no? Es lo que le ocurrió a ella, ¿no? Entonces ella estuvo como 5 o 6 años luchando contra la policía, contra el ejército, y al final pactó una rendición
y se entregó. Pero digamos que no se rindió, sino que pactó una entrega con unas ciertas condiciones, como por ejemplo que no la condenaran a muerte. Por eso yo pude conocerla, porque cumplió 15 o 16 años de cárcel y pude conocerla. Yeah. Y creo que era, bueno, bastante inteligente, ¿no? Porque en alguna parte de tu libro he leído que, o te he escuchado decir, que en el juicio ella dijo que, como había muerto ya la gente, que ella nunca había disparado, que habían sido, ¿no? Sí, es que era difícil acusarla de los 27 asesinatos, porque todos los testigos de ese día están muertos, ¿no? Ese día fue además, sin saber ella lo que es San Valentín, ni la matanza de San Valentín, curiosamente es un día de San Valentín, ¿no? Es un día que es un aniversario de la matanza de Texas, y además es el día del amor, cuando ella comete eso sin saberlo. Es un día de febrero, que no recuerdo si es el 14 de febrero, me parece que sí, ¿no? 15 me parece que es, ¿no? El 15 de San Valentín. 15, sí. Y entonces ella lo que siempre alegó, y sus abogados alegaron en el juicio... El 14 de febrero me dicen, yo es que... Dice que ella no, dice, yo no disparé. El 15 es su cumpleaños de mi madre, perdón. Sí, debe ser eso. Por eso me confundo. Pues ella siempre alegó en el juicio que ella lo que quiso simplemente fue dar un susto a una gente que habían cometido una violación múltiple durante un mes, ¿no? En unas condiciones tremendas, encerrada en una choza. Entonces los jueces interpretaron que, bueno, o sea, tampoco era para tanto alguien que se quiera vengar dando un susto a una gente que se había pasado tanto con ella, ¿no? Y dice, en un momento dado, mi novio, que era uno de los guerrilleros, se le cruzó el cable, digamos, con la rabia que le dio, y disparó. Y se cargó a los 27, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego tanto su novio como los 5 o 6 dacois que estaban con ella ese día en ese descampado a las afueras de la aldea de Bejmay, que fue donde dispararon, murieron luego en enfrentamientos con la policía. Entonces realmente las víctimas estaban muertas, los testigos también. Todo el mundo en India sabía que ella disparó y que ella dio la orden, pero no se pudo demostrar. Entonces realmente no se la pudo acusar de asesinato, sino de pertenencia a banda armada, de saqueo, de robos, de lo que sea. Por eso cumplió 16 o 15 años, ¿no? Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. La historia de Fulham Davy, que conoció nuestro invitado Luis Mazarrasa. ¿Qué pensaba ella eso de la venganza? Sí, yo cuando pasé un día con ella, le pregunté eso, ¿no? Porque era una persona muy religiosa, la vi haciendo ofrendas a Durga siempre en el altar que tienen siempre los indios en su casa. Y le pregunté qué opinas de la venganza. Ella me dijo, mira, la vida es una cuestión de acción y reacción. Entonces nadie puede hacerme a mí lo que me hizo y luego irse hablando en español castizo de rositas, ¿no? Y eso me impresiona mucho, su respuesta. Ya. ¿Qué pasó con ella? Tiempo después de que tú la entrevistaste, ¿qué pasó? Bueno, ella, por esas vueltas que da la vida, ella cobró mucha popularidad cuando salió, tenía mucho apoyo, y entonces se casó con un político indio. Probablemente él estaba interesado en la popularidad de ella. Ella llegó a ser diputada de un partido socialista, del Partido Socialista, de unos partidos socialistas indios, vamos, llegó a ser diputada en el Congreso. Y años más tarde, de entrevistarla yo, 2 o 3 años después, fue asesinada en las puertas de su casa. La ametrallaron. Nunca quedó claro quién la mató. Pudo ser una venganza por lo de la aldea de Bejmay, pudo ser la mafia política. Nunca se supo quién fue. 12:47, 1:47 en las Islas Canarias. Extrañas historias que suceden en la India. Nos vamos quizá a lo más demoledor. Ojalá tuviéramos más tiempo. Veo que el tiempo vuela, porque quiero que me cuentes algunas historias que has vivido en ese lugar que ahora vamos a indicar. A partir de ese momento, comienza una de las escenas más tremendas que un occidental pueda conocer. Nuestro invitado nos cuenta. Es parte de una imagen que uno puede ver cuando va a Varanasi, a Benares. En tu libro tienes un capítulo dedicado a ello. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa Varanasi, Benares? Una de las ciudades más antiguas, Kashi, ¿la llaman o...? Kashi, para los indios. Sí, Benares dicen que tiene 5.000 años de antigüedad. Entonces es la ciudad más sagrada del hinduismo y la ciudad más antigua de la India. Y probablemente con Damasco y algún otro sitio como Sana, de los más antiguos del planeta, ¿no? Bueno, Varanasi, pues es sabido, ¿no?, que es donde los hinduistas, si mueres en Varanasi, a pesar de que tu karma haya sido malo y tus acciones hayan sido negativas en la vida, te saltas el ciclo de reencarnaciones. Si se cumplen los ritos y te incineran y tus cenizas se esparcen en el Ganges, saltas el ciclo de reencarnaciones y entras en el nirvana, ¿no? Un pasaporte al más allá express.
Exacto, sí. Es como nosotros cuando, si un poco antes de morir nos confesamos, da igual lo que hayamos hecho en la vida, parece que se nos limpia todo, ¿no? El Ganges, bañarse en el Ganges es purificarse y limpiarse también de todos los pecados y las acciones negativas que hayamos cometido, ¿no? ¿Y cómo es la ciudad? Algunos de los viajeros, yo he estado varias veces allí, pero yo no me toca hablar, la definen como el sitio más tremebundo que uno puede encontrarse, sobre todo cuando llega a los Ghats, sí, donde creman a los muertos. La ciudad es caótica y hay visitada cada día por miles de personas que van a morir, ¿no? Entonces hay zonas de Varanasi donde la gente son moribundos, ¿no? Entonces, y una cosa que de lo más siniestro que he visto yo es un hotel, una especie de hostal para moribundos, ¿no? Algunos llegan allí pensando que van a morir en unas semanas y resulta que aguantan 10 años y siguen ahí muriendo 10 años, ¿no? O sea, es de película de terror, ¿no? O sea, un hotel para moribundos. Hay unos empleados ahí que se ocupan un poco y tal, pero ahí son moribundos con dinero y entonces quieren estar en un hotel, pero vamos, hay muchos que van a morir en la calle, ¿no? Creo que es más, para mí me pareció más siniestro el hotel que los que mueren en la calle, ¿no? Yeah. Yo en Varanasi he visto las casas de tullidos más graves que he visto en mi vida, como ver un tronco, por ejemplo, simplemente, o sea, una persona que no tiene ni brazos ni piernas y está ahí esperando a morir en la orilla del río, ¿no? Yeah. Van de todas las partes de la India, incluso de todos los lugares del mundo, a morir allí porque tienen el pasaporte express, ¿no? Sí. Y se queman allí. Sí, y hay mucha gente rica de la India, o sea, gente de casta alta y hombres de negocios que sorprendería saber que en su vida reciente eran ejecutivos de empresas que cuando ven que va a llegar ya el momento final, abandonan a su familia, abandonan su casa de lujo en Bombay o en Delhi, donde sea, y se trasladan a Benares a morir, ¿no? Uh-huh. Y es cierta esa narración que hemos hecho, parihuelas, los llevan, los mojan, se rapa el pelo, comienza la cremación, y luego hay gente que cuida ese fuego, ¿no? Sí, hay una casta que se ocupa es como si fueran los enterradores de Occidente. Bueno, pues la casta que se ocupa del sándalo, luego de las cenizas, de esparcer las cenizas, ¿no? El sándalo, por supuesto, para las familias que tienen dinero para pagarlo, porque la diferencia social o de castas en la India le persigue a la gente hasta en el momento de morir, hasta después de la muerte, porque la gente que no tiene dinero para sándalo pues arde con madera de lo más vulgar. Incluso si no tienen dinero suficiente, el cuerpo a veces no arde del todo y se arroja al Ganges los despojos que hayan quedado, ¿no? Supongo que habrás estado cerca de esas piras. Tremendo el olor, tremendo el polvo que te cae. Sí, lo que ocurre es que al haber una ausencia de dramatismo alrededor de ello, pues casi tengo yo recuerdos más impactantes de los entierros nuestros, ¿no? Quiero decir que el ver que una vez que me ocurrió la primera cremación que vi, que uno de los hijos del finado, pues en mitad cuando el cuerpo de su padre está ardiendo, aprovecha, ya que está al lado del Ganges, para bajar a la orilla, quitarse la camiseta y aprovecha para lavarse la camiseta en el río. Y pues eso me desdramatizó bastante el asunto, ¿no? En un minuto, sigue habiendo esa casa de las viudas. Antes se contaban que las viudas morían con el marido que fallecía, lo echaban también a la hoguera y moría la viuda. ¿Ya no ocurre eso? No, ya no. Eso se llamaba sati, eso lo prohibieron los ingleses, los británicos, creo que con buen tino, ¿no? Eso se prohibió, ya no existe. Lo que hacen las viudas ahora, quedan muy repudiadas, se van a Mathura, que es cerca de Agra, y se dejan morir en Mathura, se rapan la cabeza también, y hay unos sitios donde un poco medio las acogen como de beneficencia, pero en las viudas más tradicionales quedan repudiadas y el centro mayor donde las acoge es una ciudad donde nació Krishna, cerca de Agra, que se llama Mathura. Uh-huh. Y en 30 segundos, increíble ese lugar donde está ese fuego interrumpido que encendió Shiva. ¿Shiva fue el que encendió? Vishnu, perdón. Yo había una mujer que me llamó la atención, más vieja que el propio fuego, que era la que guardaba esa llama. Miles de años lleva ardiendo esa llama. Es posible, sí, es posible. Nunca se sabe en la India. Ya. Ahora que te miro tienes cara de sacerdote hindú, ¿eh? Solamente te falta la pinturita esa que se pone. Bueno, a mí lo Hare Krishna es algo que siempre me ha gustado ver en la calle, ¿no? Siempre me ha gustado seguirlo, siempre me ha dado alegría, ¿no? ¿Te quedas un ratito más?
Vale. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias. Nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Valles con la información de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono sigue en marcha. Si queréis preguntar, 900-137-137 es el teléfono de llamada gratuita por si queréis intervenir. Espacio en blanco @rtv.es por si queréis mandaros algún email. No os perdáis la segunda parte. Este señor nos va a contar. Trataremos de hacer una especie de resumen de lo que uno puede aprender en la India. Nos quedan algunas aventuras de fakires que ha encontrado por allí, esos personajes con los que te puedes volver loco, y después queremos contaros en exclusiva la historia de una mujer que dice estar poseída por un espíritu. No os lo perdáis, algo absolutamente inquietante. Este es el Espacio en Blanco, estás en Radio Nacional. Volvemos después de las noticias, no te vayas. Existe el miedo a lo desconocido, pero el mundo no desaparece cuando cierras los ojos. Ábrete al misterio con Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.